linda mañana para estar juntos, ¿verdad? Y compartir lo que Dios tiene para nosotros. Le damos la bienvenida a Yolanda y su esposo, el pastor Sergio Zaragoza. Le voy a dejar ahorita el tiempo para que ellos mismos se presenten, nos hablen de lo que están haciendo, de todo su trabajo y todo lo lindo que Dios está haciendo allí con ellos. Pero primero queremos alabar al Señor en esta mañana, así que vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Sí? Vamos a comenzar entonando unas alabanzas al Rey. Amén. Yo no sé quién de ustedes tiene gozo hoy. Amén. ¡Ah! ¡Qué poquito! Vamos a cantar esta canción que hace tiempo que no se canta. Para algunos va a ser nueva. ¡Qué bien! Un cántico nuevo. Pero para otros no, así que vamos a ver. Vamos a gozarnos. Gozaos, gozaos, Cristo habita aquí en nuestro corazón. Él vive en vosotros. Sois un pueblo fuerte, en pie, en pie. Marchemos a la tierra que Él nos prometió. Él nos dará la victoria al luchar. Él marcha en majestad, nos quita en victoria. Verán que Cristo es el Señor. Gozaos, gozaos, Cristo habita aquí en vuestro corazón. Él vive en vosotros. Sois un pueblo fuerte, en pie, en pie. Dios su propósito de cierto cumplirá. Entre nosotros su reino extenderá. Por fe lo imposible en Él se hace realidad. Démosle gloria solo a Él. Gozaos, gozaos, Cristo habita aquí en vuestro corazón. Él vive en nosotros. Sois un pueblo fuerte, en pie, en pie. En mi debilidad su gracia suplirá. De barro soy, mas su fuerza está en mí. Un instrumento en sus manos yo quisiera ser. Toda la gloria es para ti. Gozaos, gozaos, Cristo habita aquí en vuestro corazón. Él vive en vosotros. Sois un pueblo fuerte, en pie, en pie. Pueden sentarse, hermanos. Primero que todo, quiero darle lugar aquí a Sergio y a Yoli, por favor, venga. Decirle que la iglesia se siente muy gozosa de recibirles, de volverles a ver, porque hace rato que no nos podíamos ver, ¿verdad? Y tenerle entre nosotros. Sé que va a ser un tiempo bueno, un tiempo de edificación, y sé que el Señor los ha traído para hablarnos a nosotros en esta mañana. Así que les dejo todo este lugar y estamos aquí para servir con Dios. La verdad es que estamos muy contentos de poder estar aquí de nuevo. Para aquellos que no nos conocéis o no nos hemos conocido,
Estuvimos aquí haciendo nuestras prácticas de seminario, un verano, el verano del 2011, así que se cumplen 15 años de aquello, o se cumplirán 15 años en el mes de julio, así que ya ha llovido, como se suele decir, ¿verdad? Ha llovido un montón y durante algún tiempo pues habíamos estado intentando de venir para acompañaros en algún momento, y este año en la convención, el año pasado, pues de nuevo hablando con Sergio, con Pepín, oye, a ver si venís y tal, pues vamos a buscar una fecha. Pero en Semana Santa no, que estamos súper liados siempre en la iglesia, así que damos gracias al Señor por poder estar aquí con vosotros. Queremos traer, antes de que se nos olvide, también los saludos de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de Zaragoza, que no es nuestra, es del Señor, pero de donde venimos. Y ellos saben que estamos aquí, la congregación sabe que estamos aquí acompañando también en este tiempo, pues para ser de bendición mutua. Y bueno, pues la verdad es que, como digo, contentos de poder estar aquí de vuelta. Sí, yo estaba pensando un poco de recorrido para los que nos quedamos allí en el 2011, ¿no? Y no sabéis lo que ha pasado en nuestras vidas a lo largo de este tiempo. Nosotros terminamos, el año que vinimos aquí estábamos en terminamos tercero del grado y nos faltaba un año más, el último año, cuarto. Bueno, gracias al Señor pues pudimos terminar, cumplimos nuestro seminario y finalmente el Señor nos llevó hasta la iglesia de Cádiz. Estuvimos durante 5 años pastoreando la iglesia de Cádiz y después de ese tiempo, la iglesia de Zaragoza, donde habíamos hecho las prácticas en el último año del seminario, en cuarto, pues se quedó también sin pastor y el pastor se iba a otra iglesia y nos llamaron para que pudiéramos estar allí. Y bueno, pues el Señor nos mostró que ese era el sitio donde quería y ya llevamos en Zaragoza 8 años y medio aproximadamente. Contentos, agradecidos a Dios por todo lo que estamos haciendo, por todo lo que nos está permitiendo servirle y bueno, pues ahí estamos, ¿no? En esa marcha, como todos y cada uno de nosotros, cada uno en su lugar, sirviendo al Señor de la mejor forma que podemos, siempre con nuestros ojos puestos en Jesús, sabiendo que Él es el pastor de los pastores y nosotros somos sus siervos y instrumentos en sus manos. Así que sea donde sea que estemos, porque no sé si recordáis, antes de ir al seminario, nosotros habíamos estudiado magisterio y tenemos una inclinación especial hacia la educación. Y bueno, ahora igual Sergio dice un poquito más de su experiencia en el seminario también a lo largo de estos años. Pero bueno, la educación y la enseñanza siempre ha sido algo muy importante en nuestras vidas y hemos tenido la oportunidad de desarrollarlo en estos 13 años y medio más o menos de pastorado que llevamos. Y eso es lo que queremos seguir haciendo. Entendemos que la palabra del Señor es lo más importante que tenemos, que el Señor es un privilegio que lo podamos tener y conocer a través de la palabra, y somos muy insistentes en nuestra iglesia, por lo menos, en estudiar la Biblia, en estudiar lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, y en eso ponemos mucho énfasis. Así que por eso también estamos aquí en esta mañana, para compartir con vosotros pues también lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que pueda ser de bendición para todos. Bueno, de manera un poco más directa con la UEBE, con nuestra unión, pues he estado sirviendo primero dirigiendo el Ministerio de Juventud y después el Ministerio de Educación y Teología, que se encarga, entre otras cosas, pues de coordinar pues, tanto la dirección, no la dirección en sí, pero sí coordinar la ayuda de la educación teológica en la Unión y después en el Consejo Ejecutivo de la Facultad. Además, he tutorizado varias asignaturas de la facultad a distancia. Ahora solamente tengo parábolas de Jesús, antes el Nuevo Testamento también. Pero bueno, eso ha sido por deseo, no solamente por deseo propio, sino también por bueno, que creo que el Señor siempre nos ha llamado, como bien decía Yolanda, a que la educación pues, pueda ser parte, la educación cristiana en este caso, pueda seguir siendo parte importante no solo de nuestras vidas, sino también de nuestro ministerio. Y el hecho de estar aquí en este fin de semana también tiene que ver con eso, ¿no? Compartíamos con la congregación en el mes de marzo que tenemos especial carga, siempre lo hemos tenido, tenemos especial carga por las iglesias donde hemos hecho práctica en el seminario y esta es una de ellas.
y especialmente pues sabiendo que estáis en una etapa, aunque ahora sí, con el pastor Rubén, pero con la necesidad de tener una familia o un pastorado estable en la iglesia, pues también para nosotros un motivo de oración durante mucho tiempo. Estáis en nuestra lista de oración y cada cierto tiempo pues aparecéis ahí de nuevo, la iglesia de Las Palmas. Venga, vamos, seguimos ahí. Y estar aquí con vosotros, pues intentar de pues simplemente de bendecirnos mutuamente, ¿vale? Así que ese es nuestro deseo en este fin de semana, en todo lo que hagamos, pues alegrarnos con vosotros, pasar tiempo con vosotros, pero también por esa parte pues traer algo que pudiera ser de bendición y de guía en este tiempo, que creo que no es un tiempo más especial que otro, simplemente es el tiempo que como iglesia pues estáis pasando. Y evidentemente cuando pensamos en este tema, y así si queréis introduciendo un poquito, pues la idea era de compartir algo que haya sido de bendición para nosotros. Y cuando estuvimos ya hace tiempo pensando en este tema es porque vimos también en nuestra propia iglesia una necesidad de poder compartirlo, y vimos también el resultado de profundizar en varias cosas que a veces podemos dar por sentadas, pero que es bueno cada cierto tiempo traer a la memoria, renovar no solo nuestro entendimiento, sino renovar nuestra conciencia, ¿verdad? Y poner ciertas cosas en orden que nos ayude a seguir adelante en nuestra vida cristiana, ¿vale? En cuanto a la dinámica, solemos, que tenemos todo preparado, pero nos gusta también ser dinámicos y no os preocupéis, ¿vale? Esto siempre lo digo, no os preocupéis si en algún momento, pues, oye, esto está aquí o en la pantalla, o vamos adelante, vamos atrás, o si estoy hablando yo, o si habla Yolanda, ¿vale? Nos gusta participar los dos y también que sea algo interactivo, así que bajad toda la tensión que podáis tener esta mañana, sentidos cómodos, no os quedéis dormidos, eso sí intentaremos, ¿vale? Pero vamos a ir a lo largo del día de hoy y de mañana en esos 3 puntos que, si habéis visto el cartel, pues conocéis. Vamos a hablar especialmente, vamos a pensar en a quién servimos, que es una pregunta que todos creo que tenemos muy clara, ¿verdad? Alguien se me acerca aquí, ¿a quién sirve? Yo al Señor. Bien, eso es de partida, pero ahora vamos a ver si están así o no, ¿vale? Esa es un poco la idea durante el día de hoy, darle una vuelta de tuerca al hecho del servicio y poner algunas cosas en perspectiva para que nos ayuden también a mirarnos y a evaluarnos desde ese punto de vista. Y en este primer bloque que vamos a ver esta mañana vamos a hablar de 2 aspectos diferentes. Vamos a hablar directamente de la obediencia antes y después del servicio, ¿vale? Eso es lo que intentaremos ver durante esta mañana en un primer bloque, y después ver en ese segundo bloque que dice una vida de servicio paso a paso. Vamos a ver qué quiere decir eso, ¿vale? Mañana dejaremos para mañana por la mañana el tercer punto, que es lo que esperamos que podamos seguir disfrutando, ¿verdad? Una vida de presente con mucho futuro, y a ver qué hacemos con eso, ¿vale? Sí, vamos a reorganizar un poquito esto, y así creo que nos... Estos son los papeles, no sé si hemos repartido lo suficiente, todo el mundo tiene. Porque sí que queremos que sea algo un poco, que también podáis vosotros hacer algo en esas hojitas que os damos, algunas preguntas que podáis escribir y poner vuestras conclusiones también, o responder a lo que se os pregunte. También tengáis espacio pues para coger notas o lo que os haga falta. No. Y si queda algún papelito de esos para nosotros, pues también pues lo agradezco, que al final hemos dado todo. Eso, así que que estemos cómodos. Y la pantalla esta que se ve tan guay,
está bien. Si os veo, algunos están muy lejos. Claro. Si os queréis mover un poquito y venir más adelante, estáis invitados. Estáis en vuestra casa. Para que se vean, bien, bien. Ponerla donde veáis y nosotros nos movemos, ¿vale? Muy bien. ¿Estáis preparados? Sí, tenéis bolígrafo. Bueno, hemos querido en las hojas de trabajo comenzar con algo de partida que os haga reflexionar, ¿vale? Y a ver cómo podéis ponerlo por ahí por escrito. ¿Cómo definirían lo que es obediencia a Dios? Creo que es una pregunta fácil, entendible. Otra cosa es lo que contestemos, ¿vale? Pero ¿cómo definirías lo que es obediencia a Dios? Sí, una pregunta por ahí. Escribirlo como tenéis las hojas ahí de trabajo, ¿vale? Escribir. No hace falta que sea en una palabra. Podéis, no sé, si alguien quiere decir que la obediencia es el proceso a través del cual va a poner vuestra propia definición, ¿vale? O si queréis puntualizar simplemente en algunos elementos, ¿vale? Podéis ponerlo. Vamos a dejar un par de minutos para que lo penséis, ¿vale? Obediencia a Dios. Más o menos habéis sido capaces de poner algo. Sí, ahora vamos a compartirlo y queremos saber qué pensáis. Venga, alguien ya ha dicho que es sometimiento. No sé si quieres ampliar eso o dejarlo ahí de momento. ¿Está bien? Venga, alguien más que quiera compartir. Muy bien. No cuestionar lo que recibimos y ponerlo en acción. ¿Vale? ¿Sí, hermano? Bien. Cumplimiento de lo que Dios demanda de nosotros. Conchi. Era el actuar, es decir, porque por ejemplo yo me obedezco, yo soy obediente a Dios, yo tengo que obedecer a Dios, pero después no hay acción. Tiene que ir ligado la acción a la... Bien. Escuchar su voz y hacer lo que dice. Hacer su voluntad. Rendirse totalmente a Él. ¿Quién más había por aquí? Hay un hermano por aquí que iba a decir algo. ¿También? Sí.
hacer su voluntad conforme a sus estatutos y su justicia. Conforme a sus estatutos y justicia. Entendemos todos estos términos, nos vamos a pararnos en hacer una definición teológica. Si tenéis dudas sobre lo que significan sus términos, como sabéis quién ha dicho cada cosa, podéis preguntarme después, ¿eh? Hermano, ¿qué quieres decir con esto? Pero entendemos que en la palabra de Dios encontramos a menudo definiciones. Tengo aquí el móvil y quiero asegurarme de que está sin volumen, que no nos moleste. Entendemos que en la palabra de Dios hay sinónimos, complementos cuando se habla de la ley, acerca de sus estatutos, de su ley, de sus mandamientos, y hacen referencia al cuerpo de la Escritura, ¿vale? Así que, fijaos todo lo que hemos ido sacando y cada uno de los elementos a los que hemos ido apuntando. Que aquí no estamos para... Este ejercicio no era para decir si están bien o mal, es simplemente de salida, ¿vale? Así que tiene que ver con mucho de lo que habéis dicho de cuál es nuestra disposición a la hora de hacer o no lo que Dios demanda de nosotros, ¿verdad? Podemos decir que actuar, escuchar la palabra de Dios y actuar conforme a ella ha salido, ¿verdad? Y hay varios elementos que son importantes a la hora de todo esto que habéis dicho, que nos lleva desde conocer, leer, saber lo que dice la palabra de Dios, entender que ese es otro proceso, ¿vale? Entender, habéis mencionado cuál es la voluntad de Dios y cumplirla, cuáles son sus mandamientos, su justicia y llevarlo a cabo. No sé si siempre nos paramos a pensarlo, pero desde el leer, entender, escuchar, al actuar, tiene que darse algo ahí en medio para que eso pueda ser posible. Y, por supuesto, para que eso ocurra, tenemos que entender que tenemos confianza, que tenemos fe en ese Dios que nos está diciendo algo para que podamos obedecerlo. Me gusta pensar que la vida cristiana no se caracteriza por venimos a la iglesia a aprender y entonces dejamos nuestro cerebro, lo dejamos bien guardadito en el coche antes de entrar a la iglesia, ¿vale? Porque aquí venimos a celebrar, venimos a festejar, venimos a dar gracias al Señor, pero no pensamos. La fe tiene un componente, un altísimo componente racional también. Entender lo que la palabra de Dios nos dice, interiorizarlo, ¿para qué? Para después poder aplicarlo. Y eso pasa también por esos procesos de fe y de confianza, ¿verdad? Muchas veces nos gusta pensar que dependiendo del Dios en el que creemos, así obedecemos. Es decir, dependiendo de la imagen del Dios de Dios que tengamos cada uno de nosotros, de esa manera vamos a obedecer o no. Es decir, si nosotros creemos en un Dios que es todopoderoso, que Él todo lo puede, que no hay nada que se escape a su mano o a su voluntad o a su poder, entonces la manera de obedecer debe ser la de que creemos realmente que tenemos un Dios poderoso que puede actuar en medio de cualquier situación. Y no nos va a dar miedo, no nos va a dar temor a hacer ciertas cosas porque sabemos que Dios está ahí, que Él tiene la última palabra y que Él es poderoso. De la misma manera, si creemos en un Dios que es sanador o si creemos en un Dios que todo lo ve, o sea, lo que entendemos que la palabra del Señor habla sobre Dios y sobre sus características y conocemos profundamente esas características de Dios, eso nos va a ayudar a tener una vida de obediencia equivalente al Dios que tenemos. Si tenemos un Dios pequeñito, que estamos dudando si es posible que pueda hacer esto, pueda hacer lo otro, entonces posiblemente nuestra obediencia va a quedar limitada a ese entendimiento que podamos tener del Señor. Entonces es importante, en un primer momento, lo que pasa es que hoy no es el día para hablar de ello, que podamos profundizar en quién es Dios, podamos profundizar en su
en todas sus características, que son muchísimas. Imagino que eso lo iréis estudiando y lo iréis viendo cada domingo o cada momento en el que estéis aprendiendo de la palabra, y seguir interiorizando el poderoso, maravilloso y grande que tenemos para que nuestras vidas realmente sean coherentes con ese Dios al que decimos servir y decimos obedecer. Algunas veces, esto desde el punto de vista pastoral, cuando tiene una persona que está empezando a conocer del Señor o que tiene dudas acerca de Dios y no sabe cómo, vale, sí, yo creo en Dios, pero no sé cómo llevarlo a la práctica en mi vida. Algunas veces le he dicho, vete al Evangelio de Juan. Sí, ya lo he leído alguna vez. No, vete al Evangelio de Juan. Y empieza con la Biblia y con una libreta o con el móvil, como quiera, empieza a anotar todos los atributos que aparecen de Jesús en el Evangelio de Juan. Es leyendo, en el principio era el verbo. ¿El verbo es un atributo? Sí, pues venga, coloca y le hacemos la primera lectura de la primera parte del capítulo 1. Digo, y ahora síguelo tú en casa, hasta el final de Juan, por empezar por algún sitio. Cuando terminas de leer el Evangelio de Juan y ves la lista enorme de atributos y de cualidades de Jesús, que a veces no están escritas, pero que entre líneas de, pues mira la cercanía con la gente, mira que comía con el otro, mira que iba, que tenía compasión. Cuando lees la lista y empiezas a analizarlo, empiezas a ganar sentido y empiezas a ganar presencia en tu mente y en tu corazón. ¿Quién es Dios? Solamente del Evangelio de Juan, que es el más teológico, también es verdad. Pero cuando pensamos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cuántos atributos de Dios seríamos capaces de describir? Nos falta tiempo, ¿verdad? Y no porque nos falte tiempo lo dejamos ahí, sino que si profundizamos en eso, eso tiene que darnos peso. Es decir, bueno, es que Dios no es cualquier cosa. Es que puedo confiar en Dios porque confío en su poder, confío en su carácter, confío. Y de esto vamos a estar profundizando en esta mañana, ¿vale? Escuchar la palabra de Dios y actuar conforme a ella. Podría ser una manera fácil de entender lo que es la obediencia, ¿verdad? Y hay textos bíblicos que hablan acerca de eso. Pero fijaos que la implicación directa primera no es en hacer algo. Pues Dios me dice que haga esto, pues yo lo hago. Como si Dios solamente quisiera que fuéramos por ahí haciendo cosas. En primer lugar, apunta a nosotros mismos. O sea, no es que nosotros, para obedecer a Dios, hagamos algo para los demás, sino que en primer lugar apunta a quiénes somos. Y en esa obediencia de ser lo que Dios quiere que seamos y ser como Dios quiere que seamos, lo primero que nos parece importante resaltar es que lo primero en que Dios quiere que le obedezcamos es en ser como Él es. Y hay tres pinceladas en las Escrituras, tres momentos en los que se dice muy claro, sed así porque Dios es así. Primera de Pedro, ¿recordáis? Aunque está tomada del Antiguo Testamento y hay otros pasajes en el que lo dice, sed santos como vuestro Dios es santo. ¿Qué significa ser santo? Bueno, pues ahí ya tenéis trabajo para un par de años, ¿verdad? Para toda la vida. Saber identificar qué significa santidad, qué significa que Dios es santo, perfecto, en todo. Tiene una implicación moral también, la santidad. Está relacionada con una conducta digna y al ejemplo de quién es Dios. En muchos momentos se especifica la santidad como contraposición a la inmoralidad sexual. Y sobre todo cuando pensamos en Jesús, se nos habla de santidad. Jesús era perfecto en su carácter, cumplidor de la ley, pero también apartado para Dios. ¿Recordáis esa acepción de santidad? Esto es santo, esto está apartado para Dios, nosotros hemos sido apartados para Dios, pero ¿para qué? ¿Para quedarnos apartados para Dios? No, para impactar al mundo, ¿verdad? Ese es el ejemplo que vemos en Jesús. Así que cuando pensamos en santidad, si hacemos un estudio acerca de la santidad, ahí sacamos contenido.
Otra de las características es la humildad. Si hay algo que caracteriza al Señor Jesús, es esa humildad que Él demostró al venir a este mundo. Y Filipenses 2:8, 5 al 8, si lo queréis buscar, pero posiblemente lo conozcáis de memoria la mayoría de vosotros. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí. Esa palabra humildad, una de las características del Señor, él mismo dice: yo soy manso y humilde. Exactamente, manso y humilde de corazón. Y eso es otra de las características que el Señor pide de nosotros, que imitemos de Él. Esa humildad que va muy, muy ligada a la obediencia y, por supuesto, a lo que después estaremos hablando sobre el servicio. Sin humildad, el servicio puede convertirse en otra cosa, pero no se convierte en servicio. Y eso también lo vamos a ver en los siguientes puntos que vamos a estar viendo. Y por último, otra de las características, por supuesto, que es necesaria e indispensable, es el amor, ¿no? Ese amor que el Señor Jesús tuvo por cada uno de nosotros, ese amor que Dios es amor y también pide que cada uno de nosotros seamos. Y Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús es el primer ejemplo. Jesús no nos dice: vosotros tenéis que hacer esto y yo no lo hago. Vosotros tenéis que ser esto y yo no lo soy. Todo lo contrario. Jesús dice: yo soy esto y vosotros tenéis que imitarme a mí. Entonces Él es el primer ejemplo y, por supuesto, para nosotros tiene que ser como algo que sea nuestra meta. Ese crecer a la estatura de la plenitud de Cristo tiene que ver con que imitemos a Jesús en todas las cosas que Él esté demandando de nosotros, empezando pues por estas características que no hablan de lo que hacemos, sino de lo que somos. ¿Veis que no estamos posiblemente trayendo esa fórmula secreta, oculta? Estamos yendo a las bases de lo que es nuestro rol como hijos de Dios, ¿verdad? Estamos dando quizás por sentado el punto de partida de que tenemos un conocimiento del Señor de manera personal, ¿vale? Estamos aquí para enriquecer nuestra vida cristiana, pero no sé si hay alguien aquí que no haya entregado su vida a Jesucristo reconociéndolo como su Señor y Salvador. De eso hablaremos en algún momento también durante este fin de semana. Pero queremos apuntar precisamente a esto porque muchas veces hemos tenido la sensación, y creo que parte de la motivación de preparar este tema fue eso, no prepararlo para hoy pensando en vosotros, sino prepararlo teniendo en cuenta nuestra experiencia pastoral, nuestra perspectiva, que a veces se pasa directamente de: has conocido al Señor, venga, ahora qué tengo que hacer, ¿no? Ponte en marcha, sirve, venga, vete, involúcrate en este ministerio, y podemos estar en algunas ocasiones descuidando lo que es el fondo, ¿no? Y ahora vamos a ver en esa obediencia que nos apunta a imitar a Dios en su carácter, también cuando pensamos de manera práctica en todos esos elementos que hemos sacado, sí que hay algo que tenemos que ir desgranando. Los verdaderos discípulos hacen la voluntad divina. Y aquí, ¿en qué palabra creéis que sería interesante pararse a estudiar de esa frase? Verdadero discípulo. En verdadero, en discípulo, en hacer. Nosotros siempre nos gusta decir que intentamos ser meticulosos con las palabras que usamos y que si están ahí es porque tienen algún sentido, ¿verdad? Pues sería importante saber si nos identificamos como discípulos de quién, ¿vale?
está ahí medio omitida, pero como apuntamos a la voluntad divina, somos discípulos de Dios, somos discípulos de Jesús. ¿Qué significa ser un discípulo? Pues la propia naturaleza de la palabra discípulo es un aprendiz, es un seguidor, pero en el sentido de seguir para aprender y replicar lo que hace el otro, ¿no? Eso es lo que vemos en los discípulos de Jesús. ¿Es eso lo que somos? ¿Eso es lo que queremos ser? Porque si es así, entonces hay implícita una necesidad de aprendizaje que no hace falta que te lo digan. Ya es la misma, si usas esa palabra es por algo. Si tú eres un discípulo es porque Jesús es tu maestro, ¿verdad? Y esta parte de lo que resalta es el hacer. Es decir, antes hemos dicho el ser, pero ahora estamos hablando del hacer. Y este pasaje de Mateo, el propio Señor cuando imagino que está hablando, ¿no? Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Creo que sería de impacto también para los que le estaban escuchando, ¿no? No solamente es decir que alguien es algo, sino demostrar que realmente ese alguien es eso para ti, ¿no? Y esta parte del tener claro que lo que el Señor no solamente lo que quiere son palabras, sino lo que quiere son acciones, que es lo que Conchi también resaltaba cuando ella ha hablado al principio sobre la obediencia, es tan importante, ¿no? La obediencia no es solamente el escuchar o el decir que yo creo que, sino el demostrarlo haciéndolo. Y ese pasaje creo que tiene que quedar muy claro en nuestras mentes, ¿no? No solamente decir, sí, Dios es mi Señor, Jesús es mi Señor, pero ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo lo estás demostrando? ¿Qué estás haciendo para demostrar que realmente Jesús es tu Señor? ¿Estás obedeciendo a lo que Él te está pidiendo? ¿O vas a tu ritmo, vas a tu bola? Y sí, bueno, Él me salvó, yo creo en Jesús y creo que lo que Él ha hecho, pero me quedo ahí. O digo de coletilla siempre, Jesús es mi Señor y mi Salvador, pero me quedo con el Salvador y me olvido de lo del Señor. Ahí es donde tenemos que profundizar en esta mañana. Vamos a hablar de que Jesús es nuestro Señor. ¿Qué sería la desobediencia? Si la obediencia es todo lo que hemos dicho, ¿qué sería la desobediencia? Nos hemos autocalificado alguna vez como desobediente. No, hermano, sí, yo creo en el Señor, pero yo es que soy muy desobediente. Y creo que nunca la he escuchado yo eso. Ni en mi recorrido como cristiano, joven, adolescente de la iglesia, el que alguien llegue a reconocer eso. Pero la desobediencia es algo que solamente lo decimos para lo que los demás lo sepan, o es algo que ocurre en nuestras vidas. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, es un planteamiento que tú dices, Señor, estaré haciendo tu voluntad. ¿Cuántas veces te fallo? ¿Cuántas veces te desobedezco? No sé, es ese temor del Señor. Y ese versículo, la verdad, sinceramente, me lleva tocando ya tiempo, ¿no? En el sentido de, ¿estaré yo haciendo tu voluntad? ¿Estaré yo siendo obediente? Vamos a tocar ahora algunos puntos de la obediencia, ¿vale? Vamos a lo mismo. Espero que tengamos nuestra teología bien centrada en qué es lo que nos hace alcanzar la salvación, que no es por obras, sino que es por gracia, que no es por nada que nosotros podamos hacer, que lo que había que hacer ya lo hizo el Señor, consumado es, y después resucitó. Y que es a través de la fe en Jesucristo que nosotros podemos ser salvos por su gracia que ha demostrado y su amor que ha demostrado, ¿vale? Pero sí es verdad que cuando pensamos en esto, que lo tenemos claro todo, pero que sí, si no hablamos después, ¿vale? La palabra de Dios a veces estira un poquito esas realidades y dice, no es porque tú lo hagas, pero estás llamado a hacer.
Y ahí encontramos un grupo, perdóname que barra para lo que más me viene de continuo a la cabeza. Aparecen las parábolas de Jesús, que nos dice que algún día uno va a entrar al reino y Jesús le va a decir, sí, ¿tú quién eres? ¿Tú a dónde vas? Señor, que no te conozco. Pero si yo he estado predicando y yo llevé el culto de oración aquel día y mira la predicación que hice y se convirtió en tal, que no te conozco, que no estás en la lista. Y eso no, como se suele decir los jóvenes, nos revienta la cabeza, ¿no? Eso puede llegar a ocurrir, espérate, pues si el Señor Jesús lo está diciendo es por algo. Pero al otro lado encontramos al ladrón en la cruz, y hace tiempo una predicación que escuchaba de ahí, y que llega el ladrón allí al cielo y dice, ¿tú cómo has llegado aquí? No sé. ¿Cómo que no sé? ¿Tú tienes clara la doctrina de la justificación por la fe? Pues no sé. Que no sabes, pero tú has ido al curso de discipulado. No, yo no, que no has hecho discipulado y no sabes sobre la doctrina de la justificación por la fe. Pero entonces, ¿cómo has llegado hasta aquí? Dice, no sé, yo el que había crucificado al lado mío me dijo que viniera, que yo estaba invitado, ¿no? Y encontramos esa tensión ahí, ¿no? Decir, bueno, es que es por gracia, pero tenemos claro que no es por nosotros. Ahora, tenemos claro que lo que Dios quiere es que nosotros, como habéis dicho antes, ¿no? Por amor a lo que Él ha hecho por nosotros, pues de eso vamos a tocar ahora, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí, antes de que pasemos al siguiente bloque? Si alguien tiene alguna pregunta existencial, mejor ahora. Bueno, queremos ver un par de dimensiones de la obediencia. La motivación importa. ¿Qué significa? Simplemente que obedecemos no por conveniencia. A veces podemos obedecer al Señor. Mira, que el Señor me dice que si doy, voy a recibir. Entonces le obedezco. Que el Señor me dice que si voy, entonces no me va a faltar de nada. Entonces, mejor siempre es obedecer al Señor porque hay algo que me va a revertir, ¿verdad? No obedecemos por lo que pueda revertir. Y creo que vamos a poner este ejemplo bastante en el día de hoy. Como si le dice a alguien tiene hijos aquí, ya tenemos uno, muchos tenéis, ¿vale? Y los que no, ya los tenéis. Cariño, ve y haz esto. Y lo hace y te viniera con la mano así, ¿no? Dice, bueno, ¿qué me vas a dar por haberte obedecido? No, tienes que hacer tu cama, ya el beneficio está en hacer tu cama, ¿no? No me vas a dar nada, ¿no? No entenderíamos eso, ¿verdad? En nuestra relación con nuestros hijos. No es por miedo. Voy a hacerlo porque si no el Señor me va a castigar, me va a fulminar, va a caer un rayo y... es que si no obedezco al Señor, algo malo me va a pasar. Es que si no obedezco al Señor, me voy a salir de la cobertura espiritual. Cuidado con cuál es nuestra motivación para obedecer al Señor. No es por imposición. A veces hay personas que dicen, bueno, es que el Señor lo dice y yo lo hago y no lo pienso. Hay momentos en los que podemos actuar en obediencia por impulso, pero tampoco entendemos que esa tiene que ser la motivación correcta para obedecer al Señor. El Señor lo dice, yo lo hago, no lo pienso, no paso por ningún filtro, no. ¿Cuál es la motivación correcta? En la palabra lo leemos, ¿verdad? El amor al Señor sobre todas las cosas, como hemos dicho antes, ¿verdad? Porque te amamos en gratitud por lo que tú has hecho por mí, por lo que tú has hecho por mi vida, en gratitud por entregarte por mí, en gratitud por darme la salvación y la vida eterna, en gratitud por ponerme en una familia, en gratitud porque no me dejas solo, en gratitud porque tengo tu Espíritu Santo, en gratitud, y podemos ahí poner un largo etcétera de cosas. Es que si entiendo eso, Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero seguir tus consejos. Yo quiero obedecer tu palabra porque sé que es una demostración de tu amor por mí. La obediencia al Señor es reconocer que lo que Él manda o Él ha estipulado
es también muestra de su amor por nosotros. No olvidemos eso. Que si el Salmo, bueno, habla ahí, el Salmo hemos escogido estos pasajes que hablan precisamente de esa conexión del amor y la obediencia. Salmo 48, que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y Juan 14, 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y del 21 al 24: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que, primer aspecto importante, ahí en la hoja que tenéis un espacio para notas, la motivación importa. Es importante la obediencia al Señor, tener clara cuál es nuestra motivación, ¿vale? Y pasarlo por el filtro del autoexamen cada uno de nosotros, ¿vale? Otra de las cosas también interesantes es que la obediencia es posible y personal. Es decir, no es imposible obedecer a Dios. Siempre tenemos la oportunidad de poder hacerlo. El Señor dice que no nos manda nada que no seamos capaces de hacer, además de decirnos que Él está con nosotros todos los días y además de decirnos que Él ha mandado al Espíritu Santo para estar con nosotros y ayudarnos en la obediencia y en seguir creciendo en lo que hablamos del principio de santidad, amor y humildad. El Señor Jesús está con nosotros, así que no es imposible obedecer a Dios, sino que todo lo contrario es posible. Y a veces se nos puede hacer cuesta arriba, puede ser un poco difícil, pues porque las cosas de este mundo, los pensamientos que este mundo nos trae, nos hace paralizarnos, nos hace tener miedo, nos hace estar preocupados por lo que pueda ocurrir o las consecuencias de la obediencia en ciertos aspectos, pero sabemos que si obedecemos al Señor, Él siempre, siempre va a estar con nosotros ayudándonos. Y hay muchas cosas, y yo por eso al principio también he querido resaltar lo de obedecemos según el Dios que tengamos, porque es verdad que a veces es difícil. A los ojos humanos, por ejemplo, por poner un ejemplo en cuanto a obediencia de un trabajo, tenemos que coger un trabajo porque lo necesitamos, y ese es un tema difícil, que no me quiero yo meter ahí y no quiero hurgar mucho porque sé que es un tema complicado. Pero yo sí que conozco muchas personas que han tomado ciertas decisiones de decir, no cojo este trabajo porque sé que a Dios no le agrada, o no cojo este trabajo pues porque me va a impedir servir al Señor como creo que Él me está demandando, o ir a la iglesia como creo que el Señor quiere, o cualquier cosa, y han decidido no coger esos trabajos y el Señor ha provisto de otros trabajos mejores. También conozco gente que por miedo a quedarse sin trabajo, pues ha cogido ciertos trabajos que al final lo que han hecho es separarlos de Dios y separarlos de lo que Dios quería. Y por eso creo que es tan importante irnos siempre al origen y al principio de ¿quién es el Dios que yo tengo? ¿En qué Dios he creído yo? ¿Voy a obedecer a lo que el Señor me está pidiendo sin cuestionarme a veces tanto, ¿no? Las consecuencias que puede haber? Que sí que es verdad que a veces son muy complicadas y yo lo entiendo, y es verdad que cada caso pues hay que ir trabajándolo, pero creo que la obediencia a Dios siempre tiene que estar por delante, porque en la obediencia es donde vemos la bendición. Es donde, cuando obedecemos es como vemos a Dios obrar y actuar con poder. Cuando no obedecemos, Dios se quita del lado y te deja a ti seguir tu rumbo, te deja a ti hacer lo que tú quieras, porque Él es tan caballeroso, como también siempre decimos, que nos deja a nuestra propia voluntad. Pero cuando le obedecemos, aún y a pesar de decir esto yo no sé por dónde va a salir, esto a mis ojos humanos yo no lo entiendo, Dios te da la respuesta y te da la salida, aunque sea en el último momento. Algunos hermanos de la iglesia siempre decimos, Dios apura pero no aprieta, ¿no?
llega hasta el último momento, es que mañana ya me quedo sin dinero ya para poder comprar comida para mi casa, por ejemplo. Y nos ha pasado con familias, ¿eh? Y entonces esa noche llamarle por teléfono y llamarle para un trabajo y empezar el día siguiente. O esa noche llegarle una ofrenda de no se sabe muy bien de dónde y tener dinero para poder continuar un tiempo más. En la obediencia está la bendición. Y eso sí que lo tenemos claro por experiencia propia de nuestra vida y por la experiencia que tenemos de tantas familias. Así que la obediencia es posible y la obediencia también es personal. Es decir, porque otros obedezcan o porque la iglesia obedezca, eso no me quita mi responsabilidad de obedecer. No sé si soy suficientemente clara. La obediencia es personal. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta al Señor. El pastor o los pastores o los maestros no van a dar cuenta por vosotros. Darán cuenta por lo que ellos han hecho o han dejado de hacer. Pero cada uno dará cuenta de sí al Señor. Así que esa obediencia es personal y es intransferible. Nadie puede hacer lo que nosotros tenemos que hacer. O nadie debe hacer tampoco lo que nosotros tenemos que hacer. Deuteronomios 30, del 11 al 14. Sí. Os quiero resaltar esa frase. Cuesta, porque la obediencia cuesta. A veces cuesta. Y es un proceso de por vida. O sea, no, yo ya obedecí al Señor, el Señor ya me dijo y ya lo tengo superado. No. Vamos a experimentar momentos y situaciones en los que vamos a tener que reafirmar o reobedecer al Señor con ciertas cosas, ¿vale? Así que... Bueno, sigue, perdóname que ahora voy a decir una cosa que se me va a venir a la mente. Ya leer Deuteronomio. Sí. Vale. Deuteronomio es un pasaje conocido. ¿Recordáis? Dios vuelve a dar la ley, vuelve a recordar o recuerda la ley a esa nueva generación que va a entrar a la tierra prometida y le dice: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digamos quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. El Señor nos ha dado su palabra y tenemos la gran bendición, además de tenerla en castellano, en español y en no sé cuántas versiones, ¿verdad? Y si no tienes una Biblia, pídela a la iglesia, que seguro que te puede regalar alguna, y si te hace falta otra nueva, pues a comprarla. Y si no, en el móvil, y si no, en la tablet, y si no, en el ordenador. O sea, hoy tenemos más acceso a la palabra que nunca, pero no sé si la estudiamos y la leemos más que nunca, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo ahí, leerla para estudiarla y para poder cumplirla. Lo que se me venía a la mente es una historia que hay que mezcla esa obediencia con la fe. Y no sé si la habréis escuchado alguna vez, pero cuenta que en una ciudad había una especie de trapecista, no sé si es trapecista o los que van por los equilibristas, que iba pasando de un edificio a otro, tenía un cable de estos de acero, eso, ¿no? Un cable de acero, y entonces el hombre iba pasando como equilibrista por ese cable para adelante y para atrás, y todo el mundo era una emoción en la ciudad, pues ver a ese hombre hacer eso. Y todo el mundo le tenía mucho respeto y lo veía que era sobrenatural lo que hacía. Un día empezó no solamente a hacerlo andando, sino que empezó a hacerlo con una carretilla. Y con la carretilla iba pasando por el cable hasta el final. Y alguien le preguntó a otro alguien: oye, ¿tú crees en lo que hace este hombre? ¿Tú no crees que es algo maravilloso? Sí, es súper maravilloso. ¿Y tú confías en que él puede hacer eso y puede hacerlo sin ningún tipo de problema? Sí, yo creo que él es capaz de hacerlo y que no va a tener ningún tipo de problema en hacerlo, porque además ya lo ha demostrado y lo puede hacer de muchas clases posibles. ¿Tú estás muy seguro que él lo puede hacer? Estoy segurísimo que él lo puede hacer, porque es que lo he visto hacerlo y él va para adelante y para atrás con la carretilla y lo hace. Bueno, pues si realmente lo crees, móntate la carretilla con él. Y eso, en la fe,
y la obediencia. ¿Realmente creemos que Dios puede pasar con la carretilla por el cable de acero? ¿Estamos dispuestos a montarnos en esa carretilla o no estamos dispuestos a montarnos en esa carretilla? ¿Estamos dispuestos a obedecer en eso, sabiendo que Dios es capaz de hacer cualquier cosa? ¿O o no somos capaces? ¿Creemos que es posible o creemos que no es posible? Bueno, pues sigamos pensando en eso. ¿Por qué? La obediencia tiene que ser total e inmediata. Hay aquí un vídeo, no sé si vamos a ser capaces de poner, a ver si el manual que nos ha dado Dani nos sale. Creo que era aquí. Vale. Aquí para que salga la... Aquí está. Bueno, hemos llegado hasta ahí. Ahora tenemos que darle al play a ver si suena. ¿Vale? Y miel con Chiquilín siempre ganas. Y ahora Chiquilín Energy con chip de chocolate. ¡Buenísima! Ahí ponlo otra vez, que es que se hace tan corto y además no se escuchaba. Hola, ¿has comprado los cereales? Sí, mamá. ¿Y los huevos? Sí, mamá. ¿Y la miel? Ahí está. Bien. ¿Y dónde están? Aquí. Cereales, huevo y miel con Chiquilín siempre ganas. Y ahora Chiquilín Energy con chip de chocolate. ¡Buenísima! Bueno, ese me encanta ponérselo a los adolescentes cuando hablo de este tema de la obediencia. Está interesante, porque la madre le pide leche, huevos y miel, ¿no? Que vaya a comprar y que compre leche, huevos y miel, que son 3 cosas diferentes. Y los chavales, o cereales, ¿no? Ha dicho cereales, huevos y miel. Y cuando vuelve el chiquillo, en vez de traer cereales, huevos y miel, lo que trae son unas galletas que contienen esas 3 cosas. ¿Eso es obediencia o no es obediencia? No es obediencia. ¿Cómo que no? ¿Ha traído cereales, huevo y miel? Sí, pero ¿era lo que la madre le había pedido? No. Parece que a veces hacemos nosotros eso. El Señor nos pide obediencia en algo y nosotros le obedecemos como nosotros queremos, como a nosotros nos conviene, o es que a mí me gustan las galletas más que por separado, ¿no? Y yo prefiero las galletas Chiquilín esas que lo que el Señor me está pidiendo, que lo que en este caso pues la madre está pidiéndole al hijo, ¿no? A veces no obedecemos totalmente, obedecemos como queremos, obedecemos lo que nos conviene. Cogemos esta parte de aquí que sí nos viene bien, pero esta parte de aquí que no nos viene tan bien no la cogemos. Y la palabra del Señor nos llama a que nuestra obediencia sea total y además inmediata. Es decir, que no lo dejemos para el día siguiente. Mañana será otro día. Y mañana decimos lo mismo, mañana será otro día. Y al final acabamos pasando nuestra vida. 15 años de nuestra vida han pasado desde que estuvimos aquí hasta hoy, hasta que hemos vuelto. Parece mentira. Yo miro atrás y el tiempo pasa volando. Y a veces podemos estar pasando día tras día diciendo mañana obedeceré. Mañana que tendré mejores circunstancias. Mañana que ya, si somos jóvenes, no tengo que estudiar. Mañana que es que ya habré terminado de hacer esto. Mañana que es que hoy tengo mucho trabajo. Mañana que es que me viene toda la familia y es que hoy no puedo. Bueno, cada uno en sus circunstancias. Y acabamos procrastinando, es decir, dejando para el siguiente día lo que el Señor quiere que hagamos hoy. ¿Estamos dispuestos a obedecer totalmente como Dios quiere y a obedecer hoy de manera inmediata? ¿Se puede obedecer a medias? Dice esa pregunta. Santiago es un pasaje conocidísimo, ¿verdad? Santiago 1, que dice, no sed hacedores de la palabra, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fijaos, está diciendo que nos engañamos a nosotros mismos si solamente oímos la palabra y decimos, qué bien, qué bonito, qué sermón precioso, hoy qué lectura, hoy qué ejemplo de Jesús.
y ya está, sino cómo quiere el Señor que cumplamos y obedezcamos a eso que se nos dice, ¿verdad? Dice, y lo compara con alguien que se mira al espejo y después se olvida de cómo está. Y esto a mí, los que sean un poco más coquetos de la cuenta, es como que te ves y dices, no, estoy despeinado, tengo una mancha aquí, pues te das la vuelta y se te olvida y te vas despeinado y con la mancha, ¿no? Pues eso es, de eso nos ha servido la palabra, para verla. Nos ha hecho el examen, nos ha dicho que tienen manchas, bueno, pero doy la vuelta y me voy y no pasa nada, ¿no? Sabéis que ese pasaje hasta el final acaba diciendo que es el versículo 27, sino que el hacedor será bienaventurado en todo lo que hace. Hay bendición, hay bienaventuranza, y sabéis que bienaventuranza es alegría, gozo en aquel que cumple la palabra. Y el otro pasaje, el de Mateo 21. Es la parábola de los 2 hijos. Ajá. ¿Recordáis esta parábola? Que un padre le dice, la resumimos, que un padre le dice, oye, ve a la tierra a trabajar. Y el hijo le dice, sí, pero dice que no va. Y el otro que, papá, venga, ahora voy a trabajar, no sé qué, no voy. Pero al final va, ¿no? Y la pregunta, ¿quién de los dos obedeció? ¿Quién de los dos hizo la voluntad de su padre? Dice el versículo 31. Ellos dijeron el primero, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Está hablando, recordáis, ¿verdad? ¿A quién está hablando? A aquellos que eran los líderes religiosos de Israel. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerlo. Es decir, no es solamente decir sí, lo voy a hacer y no hacerlo, sino realmente a veces tenemos que, en la obediencia también a veces hay esos procesos de dificultad, de decir, ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a...? Y mira, Señor, y esto para arriba, y batallar con nosotros mismos, con nuestras circunstancias, pero al final decir, bueno, Señor, porque tú lo dices, lo hago, obedezco, confío en todo lo que hemos estado hablando aquí, ¿vale? Así que este tercer elemento. Y hay un último punto, después del vídeo ya lo hemos puesto, que es tener claro que la obediencia nos ha sido dada para bendecirnos. Que ahí está el corazón de Dios, ¿verdad? El que nos ama y quiere que nos vaya bien. El pasaje famoso de Josué 1, 7 y 8, donde el Señor pues está llamando precisamente a Josué a que haga algo, y ese algo empieza por escuchar y obedecer. Josué 1, aquí lo tenemos. Solamente, dice el versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo veáis en pasajes como este, el para qué, y paremos no hay. ¿Para qué? Porque ese es el propósito, ¿verdad? Y el propósito es para bendecirnos, para que nos vaya bien. Él es el ideador de la vida, Él es el ideador de la sociedad, Él es el ideador de la familia, Él es el ideador de todo lo que somos en todos los aspectos de nuestra vida. Y Él sabe, Él es el que ha escrito el manual de instrucciones, ¿verdad? Y Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y además, si creemos que es un Dios eterno, que conoce el pasado y conoce el futuro, que conoce lo que va a ocurrir, pues mucho más tenemos que estar
obedeciendo lo que Él dice y creyendo que lo que Él nos dice es para nuestro bien. Por eso, esa pregunta, ¿no? ¿Podría tener Dios otra motivación diferente? Y eso es lo que el mundo enseña. Lo que le enseña a nuestros jóvenes y lo que nos enseña de adultos y a los niños. Parece que Dios lo que nos hace es que le obedezcamos porque quiere fastidiarnos, porque quiere interrumpir nuestra libertad, porque no nos quiere dejar vivir como nosotros queremos vivir. ¿O no habéis escuchado eso nunca? ¿No? Esa es la excusa de mucha gente, ¿no? Es que Dios lo que quiere es nada más pues que fastidiarnos la vida. No sé, ¿no? Qué pensamiento tan triste cuando Dios nos lo ha dado todo. Cuando Dios nos está permitiendo vivir esta vida que vivimos tan maravillosa, en un mundo tan maravilloso, en una tierra tan maravillosa, en un tiempo tan bueno también y tan maravilloso, ¿no? Y que el pensamiento de este mundo esté intentando inculcar que no, que lo que Dios quiere es fastidiarnos, en vez de lo que Dios quiere es ayudarnos, prevenirnos, amarnos y que tengamos la mejor vida que podamos tener y vivir. Así que, por supuesto, la obediencia tenemos que tener claro que es dado por Dios para bendecirnos y no para otro motivo oculto que pueda haber por ahí. Bueno, pues ahí tenemos esos 4 elementos que hemos querido traer a vuestra consideración. La motivación importa, la obediencia es posible, ¿verdad? Tiene que ser personal y total y es dada por Dios para bendecirnos. Terminamos resumiendo esta parte, ¿verdad? La señal inequívoca de que existe un auténtico amor hacia Dios es la obediencia a su voluntad total, tal y como aparece expresada en su palabra. Es una muestra de que estamos amando a Dios, el querer obedecerle. Es una muestra de que amamos a Dios, el querer cumplir con todo aquello que aparece expresado en su palabra, ¿verdad? ¿Y a qué nos va a llevar eso? Pues nos va a llevar a la segunda parte de lo que vamos a hablar en esta mañana, ¿vale? Uy, ¿no? Sí, mucho más. Qué fácil es cumplir vuestros deseos. Después podemos pasar al PowerPoint, ¿eh? No hay problema en pasarnos el PowerPoint. Nosotros compartimos todo lo que tenemos. Sí. Pero yo recomiendo que toméis nota. Sí, porque así se aprende mucho más. Me han pasado un montón de PowerPoint y después he dicho, ¿dónde estaban aquellos? Y luego... No sé si teníamos previsto, porque no sabíamos a qué hora íbamos a terminar esta primera parte, que haya un descanso. No sé si hay algo preparado. Si no, descansamos 10 minutos, tenemos la segunda parte, descansamos 10 minutos. Yo creo que podemos hacer algo así. Descansamos un poquito. ¿O tenéis Pues preparado ya llevamos 50 minutos hablando, ¿eh? más... No sé si os habéis dado cuenta. ¿Tenéis preparado un tiempo de parón más prolongado o hacemos 2 paradas cortas? Cortita. 2 paradas cortitas. Sí, está bien. Pues 10 minutos, podéis levantaros, estiraros, besaros si no habéis saludado y volvemos ahora. Cuando digamos que hay que volver, hay que obedecer y volver.